vez démosle la bienvenida y saludos allí en el chat. Qué bendición poder recibir la palabra de Dios cada domingo, pero no te quedes con esa bendición y compártela con otros. Comparte el link con tus discípulos, tus amigos, tus vecinos, en los grupos de WhatsApp y lleva bendición a otras vidas. Hoy, el último domingo de enero, culminamos la serie Firmes y Fuertes, que ha venido a traer convicciones firmes e incluso a quebrantar todo aquello que nos ha venido separando de la presencia de Dios. Este mes también comenzamos 21 días de oración. En nuestra primera semana estuvimos en santificación, donde el Espíritu Santo ha venido a escudriñar hasta lo más profundo de nuestros corazones y poner en orden nuestra vida. En la segunda semana, que hoy termina, hemos estado adorando al Altísimo. Cuéntanos allí en el chat cómo te ha ido en estas 2 semanas. Esta mañana será muy especial, por lo cual aparta todo, toma tu lugar y dispón tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. En este lugar te voy a invitar a que tú puedas cerrar tus ojos, levantar tus manos. Si te puedes poner de pie, te pones de pie. Vamos a entrar a la presencia del Señor. Ahí abre tus labios y empieza a hablar con el Espíritu Santo, a invitarlo ahí a tu casa, a invitarlo a que venga sobre tu familia, a que podamos hoy tener un tiempo de disfrutarle. Que esta mañana sea para disfrutar, para proclamar de su majestad, para proclamar de su hermosura, para darle gloria y honra. Señor, que tú encuentres gratitud en nuestro corazón esta mañana por el sacrificio de la cruz y una adoración genuina de parte de nosotros. Queremos entregarte lo mejor. Queremos entregarte un olor que te agrade y que pueda venir tu presencia a compartir con nosotros. Empieza ya a decirle gracias, Señor, y hay tanto por lo que agradecer. Dice tu palabra que entramos por sus puertas con acción de gracias. Hay tanto por lo que agradecerle a Él, tanto por lo que adorar, tanto por lo que ofrecer sacrificio de alabanza. Pero lo principal es que Él lo dio todo por nosotros. Tú lo diste todo por nosotros, Señor. Te amamos, Jesús. Recibe nuestra ofrenda de adoración. Recibe nuestra ofrenda de alabanza. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, dile digno, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin
gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, oh digno, mi Rey, nuestro Rey, Jesús, Jesús, Jesús. Te exaltamos, te exaltamos, se ha exaltado tu nombre, se ha exaltado tu nombre, se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, oh digno de alabar, oh digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, oh digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, oh digno de alabar, oh digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, oh digno de alabar, tú eres digno, nadie es como tú, nadie se compara, nadie se compara a ti Jesús, oh nuestro Rey, quien nos amó, nos perdonó, nos dio vida.
como tú, nombre sobre todo nombre, el deseado de mi corazón. Oh Jesús, oh Jesús, te amamos, Señor. Y nadie se compara a ti, oh, nadie se compara a ti, nadie se acerca. Tanta bondad, tanta hermosura, tu majestad que podemos contemplar. Aquí junto a ti, aquí junto a ti, Jesús, Jesús, te amamos, te adoramos, nos acercamos a ti, a tu trono hoy, para decirte que eres digno. No es nada que ya no sepas, pero tú anhelas oírlo de nuestros labios, de nuestro corazón. Oh Jesús, Jesús, te levantamos, te levantamos. Oh Jesús, Jesús, te levantamos sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre la enfermedad, sobre las dudas, sobre la culpa. Te levantamos, te levantamos. Dile digno una vez más. Oh, digno de alabar, Cristo, un nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, un nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, por siempre digno, por siempre digno, por siempre digno. Gracias, Señor, por tu presencia, por el deleite que es estar contigo, por amarnos, por salvarnos. Gracias, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor. Amén. Definitivamente no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Después de tener ese lindo tiempo de adoración, solo nos queda rendirle nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir allí amén? Hoy pues ya es el último domingo, imagínense, de este mes de enero, un mes que ha sido, yo creo que para cada uno de nosotros tan, pero tan fortalecedor, porque con cada palabra, cada mensaje, Dios ha venido a hablar directamente, pero escúcheme, no al alma, ha venido a hablar al espíritu. Cada mensaje, cada domingo hemos recibido una palabra
que nos ha edificado de una manera sobrenatural. Empezamos con aquel mensaje entrando una nueva temporada, declarando que este nuevo año 2021 iba a ser una nueva etapa, pero una nueva etapa donde seremos probados y donde tenemos que prepararnos para enfrentar y para aprobar cada prueba. Pero luego recibimos ese segundo mensaje llamado fuertes por dentro. ¿Lo recuerda? Cuando el pastor nos enseñaba que lamentablemente el ser humano había tergiversado el significado de nuestro ser. Hemos tergiversado el significado de nuestro ser y pensamos que somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu. Y aprendíamos con esa predicación todo lo contrario, que usted y yo que hemos recibido a Cristo somos un espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma y que reside temporalmente en este cuerpo. Y entonces a través de esa palabra el Señor nos llevaba a fortalecer nuestro ser, nuestro espíritu. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Luego, en la siguiente semana, recibimos esa palabra. A mí me estremeció, a mí me levantó, que se llamó tan fuertes como ayer. ¡Wow! Al pensar en Caleb, que tuvo que esperar 40 años para recibir su tierra, pero él llegó a decir la misma fuerza, la misma fe, el mismo ánimo que tenía hace 40 años, es el mismo que tengo hoy. Solo nos queda decir, necesito la fe, el ánimo que tuvo Caleb para conquistar la tierra. Y la semana pasada aprendíamos poderoso ese mensaje llamado prevalece. Un mensaje que nos llevó a vencer a esos enemigos, a esos 5 enemigos que vienen a diario a querernos intimidar, pero definitivamente Dios nos llamó a prevalecer, a que como el Señor le dijo a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Así que enero ha sido un mes para afirmarnos, pero también para fortalecernos. Ha sido un mes para crecer de adentro hacia afuera e ir por todo lo que Dios tiene para nosotros en este 2021. Eso ha sido lo que esta serie poderosa llamado Firmes y Fuertes. Y para cerrar este domingo 31, recuerda, venimos de terminar un tiempo sin palabras, diría yo, en la convención internacional de una manera distinta, virtual, pero con la misma calidad, la misma o más unción. Hermano, qué palabras tan poderosas recibimos en esa convención, qué mover tan sobrenatural del Espíritu Santo hubo durante estos 4 o 5 días de convención. Pero también en enero empezamos los 21 días de oración, de ayuno, donde estamos ayunando de lunes a viernes, nos conectamos a las 6 de la mañana, todos reportando nuestra oración, donde en las tardes, en las noches nos conectamos para tener tiempo en conjunto, pero también con la palabra. Amén. Hoy, ¿qué nos toca leer hoy? A ver si usted lo recuerda o si ya lo leyó. Yo todavía no lo he leído, pero a ver si ya leyó lo que corresponde a hoy. Póngalo allí, ¿qué corresponde? Hoy ya entramos a leer Primera de Tesalonicense, todo el libro de Primera de Tesalonicense. Y lo que Dios ha venido hablándonos a través de Pablo es tan poderoso, porque Dios quiere una iglesia firme y fuerte. Escríbalo allí, firme y fuerte. Y así entonces despedimos el mes de enero. El mes de enero que trajo esa palabra poderosa de afirmarnos, y entramos a febrero. Y usted recordará que en esa noche de adoración para despedir el año, Dios nos daba una palabra para cada mes. Yo quiero leerte la palabra para el mes de febrero. Dios no se equivoca y Dios sabe a dónde nos quiere llevar. La palabra para el mes de febrero está en Génesis 28, versículo 3.
Génesis 28, versículo 3, donde dice, y el Dios omnipotente, me encanta como dice, y el Dios todopoderoso, dice otra versión, el Dios que todo lo puede, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y esa es la palabra con la que vamos a caminar en este mes de febrero. Un tiempo para fructificar, un tiempo para dar fruto. Venimos de recibir esas palabras, de recibir algo tan poderoso. Así que entramos, como dice ese texto, a caminar en Génesis 28, versículo 3. Y será el Dios omnipotente, y es el Dios omnipotente quien te bendice, quien te hace fructificar, quien te multiplica hasta llegar a ser multitud de pueblo. Misión Carismática Internacional de Maturín, y a todos los que nos están viendo desde otros lugares. Así que bueno, un gran abrazo para todos. Vamos de una a cerrar este mes de enero. En Daniel capítulo 6, usted recordará que en Daniel está nuestra palabra rema, esa palabra que va a ser a la que vamos a acudir en todo tiempo durante el 2021. Yo te invito a todo, a leer todo, a estudiar todo el libro de Daniel, pero significativamente nuestra palabra rema está en Daniel capítulo 3. Sin embargo, hoy vamos a estudiar un poquito la historia o lo que ocurrió en Daniel 6. Nuestro pastor Germán nos los comentó en el mensaje Fuertes por Dentro, pero hoy vamos a verlo desde otra perspectiva, amén, porque así es la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que ha sido este mes de enero. Hoy, Señor, despedimos el mes de enero declarando lo que tú nos dijiste, declarando que esa bendición sacerdotal está sobre nosotros, y entramos al mes de febrero, a ese mes, bajo la bendición del Dios omnipotente, bajo la bendición del Dios todopoderoso. Hoy pedimos que nos hables. Dígale allí conmigo: Señor, háblame. Derriba las estructuras en mi mente. Yo abro mi corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso, dé un aplauso allí, aunque sea virtual. Daniel capítulo 6. Usted recordará el texto, lo hemos leído montones de veces, pero dice que para esta versión dice: para el control eficaz de su reino, el rey Darío consideró prudentemente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era ¿quién? Daniel. Estos sátrapas, funcionarios públicos, eran responsables ante estos 3 administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Versículo 3, mire: y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Pero ¿sabe qué? No encontraron nada. Dice: sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Fíjese bien, lo hemos leído montones de veces, pero usted sabe que todos los días hay una reunión de sátrapas, de administradores, en este caso de gobernadores, de huestes espirituales, que todos los días están planeando cómo dañarte, cómo interrumpir tu crecimiento, cómo interrumpir y hacerte debilitar al punto de que tú abandones la carrera de la fe. Esto que ocurrió en estos versículos es lo que ocurre todos los días en el mundo espiritual. Es por eso que tú necesitas estar firme y fuerte. Hoy yo te quiero compartir este tema: firmes en la oración, perseverantes en la asignación. Firmes en la oración,
perseverantes en la asignación. Y solo te voy a tratar esos 2 puntos. Solo serán esos 2 puntos. El primero, firmes en la oración. Allí tú tienes, como te decía ahorita, tú tienes que entender, tú tienes que estar apercibido de que todo lo que te ocurre en el mundo físico es resultado de algo que ya viene ocurriendo en el mundo espiritual. Cuando ocurre en tu seno familiar alguna discusión, cuando pasa algún accidente, algo fuera de lo normal, es porque algo en el mundo espiritual se venía ya maquinando para dañarte, para entorpecer la obra del Señor en ti, para perturbarte, para hacerte como te venimos diciendo durante estas 4 o 5 semanas ya hoy, para hacerte inclinar ante dioses. El enemigo busca que tú te inclines a la circunstancia. El enemigo busca, como veíamos la semana pasada, de intimidarte, de presionarte, de oprimirte a tal punto de que en vez de ser tú el que, como nos enseñaba nuestro pastor, de estar nosotros por arriba y el enemigo abajo, somos nosotros los que estamos pisoteados por la realidad, por una circunstancia, por una situación familiar. Y eso no es la naturaleza que tenemos del Señor. Y eso no es el plan de Dios para ti y para mí. Y entonces, ¿pero qué pasa? El enemigo en algunos casos ocurrió con Daniel. Dice que el enemigo no encontró grieta, no pudo. Él dijo, estos sátrapas, estos funcionarios dijeron, no, él no es corrupto, él no se deja sobornar, él no paga más por lo que no debe, él no hace nada incorrecto, es intachable, este hombre no tenemos nada que reprocharle. Pero sí podemos meternos con su oración, sí podemos meternos con su relación con Dios. Y eso es lo que el enemigo busca. El enemigo va a buscar que tú flaquees en la oración. El enemigo va a buscar que tu tiempo de intimidad, de oración, se debilite a tal punto que se extinga, a tal punto de secarlo. Y es allí donde encontramos a cristianos que hoy eran líderes, pero en el día de mañana abandonan la fe, abandonan la iglesia, abandonan el propósito, y todo empezó porque se debilitaron en su oración. Me encanta porque Daniel, lejos de debilitarse en la oración, todo lo contrario. Sale este decreto. Ellos dicen que la única manera, encontraron estos sátrapas, es declarar, es emitir. Fueron a donde el rey y vamos a emitir un decreto que durante 30 días, escúcheme, 30 días, nadie ore, nadie le pida nada a ningún Dios. Ese era el decreto, en eso consistía el decreto. Y eso es lo que el enemigo busca, que durante 30 días tú dejes de orar. Que durante 30 días, y pongo 30 por decir un número, pero es que el enemigo es tan astuto, porque si tú pierdes un hábito y dejas de hacer algo durante 30 días para recuperarlo, es difícil. Y el enemigo sabía que este decreto de 30 días iba a hacer que la oración de Daniel se debilitara hasta secarse. Por eso puso 30 días. Y entonces ese dejar de orar por 30 días, que iba a ser el primero, el segundo, de pronto tú dices, pastora, yo nunca he dejado de orar por un mes. Pero si has dejado de orar por un día, por 2 días, por una semana, y lo que en este tiempo, lo que Dios viene hablando es que tú y yo no podemos, y aquí es algo tajante, aquí es algo imperativo, no podemos menguar en la oración, no podemos bajar la guardia en la oración. Fíjese que me encanta mucho. Busqué sinónimos de firme, de ese nombre, de ese adjetivo firme. Alguien firme es alguien seguro. Un sinónimo para firme es sólido, resistente, y me encantaron estos 3 últimos. Por favor, escríbalos allí.
Alguien firme o algo firme es inalterable. Firme también es imperturbable y es inamovible. Te repito estos tres sinónimos: inalterable, imperturbable, inamovible. Y todo, como te decía, todos los días el enemigo busca levantar decretos en tu contra, en mi contra. Y esos decretos, lo que busca, entre muchas cosas que buscan esos decretos, quizás el objetivo principal es debilitar tu fe, tu oración, es debilitar tu comunión con el Padre. Busca entonces alterar tu tiempo de oración. Y es entonces cuando ya no tienes tiempo, porque tienes que trabajar, tienes que salir muy temprano. Busca perturbarlo. ¿Sí? ¿Te identificas? Cuando vas a la oración, pero vas perturbado, cuando cosas externas te perturban y terminas como levantándote de ese tiempo de oración. O de pronto, como dice el siguiente sinónimo, te mueve. Porque recuerde que firme es inamovible. Y es entonces donde yo empiezo lo contrario a mover. Entonces ya no oro en las mañanas, sino que oro en la tarde, sino que oro en la noche, hasta que llegue un momento que no oro. ¿Sí? Porque eso es lo que busca el enemigo: alterar, perturbar y mover tu estabilidad en la oración. Pero me encanta porque Daniel, lejos de reaccionar al decreto, y esto quiero que lo entienda. ¿Por qué? Porque el enemigo, te repito, levanta decretos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Reaccionamos a esos decretos. Y entonces el enemigo levanta un decreto de un diagnóstico, un problema familiar, una situación que vino, una deuda, un pago imprevisto, algo que de alguna manera quiere perturbar, un pecado, algo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reaccionamos ante ese decreto. Reaccionamos y entonces corremos a ayunar. Ahí es cuando corremos a ayunar, corremos a orar, pero lo hacemos por reacción al decreto. Y me encanta con Daniel algo. Vaya conmigo, estamos en Daniel capítulo 6. Vaya al versículo 10. Versículo 10. Dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. Subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar. Pero escúcheme, esto no fue una reacción al decreto. Mire cómo termina: pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Tenía por costumbre. Para Daniel era costumbre irse en la mañana, al mediodía y en la noche, a abrir las puertas de su habitación y orar, arrodillarse y adorar. Daniel no fue a hacer eso porque vino el decreto, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar. No, hermano. Y a veces eso es lo que tú y yo hacemos. A veces, en muchas ocasiones, eso es lo que tú y yo hacemos. Reaccionamos. Y Daniel no reaccionó. Daniel sencillamente accionó en una rutina, que para él era rutina, para él era estilo, y cuando digo rutina, como hábito, no como algo monótono. Para él era estilo de vida, orar en la mañana, en la tarde, en la noche, arrodillarse, puertas abiertas, y que todo el lugar lo escuchara, que todo el mundo supiera. ¿Sí? Era algo que ya él venía haciendo, no fue algo que salió del momento. Y entonces, ¿qué pasa? Se levantan los decretos y entonces hay cristianos que no tienen vida de oración, que no tienen vida de comunión con Dios. Y obviamente lo primero que se perturba es eso, lo primero que se altera es eso. Y cuando entonces van a la oración porque ahora sí tienen que orar, porque ahora sí tienen: pastora, ore por mí, y fulano, líder, ore por mí. Y claro que oramos por ti, por supuesto que oramos por ti, pero es indispensable, hermano,
Es de vida o muerte. Y no estoy exagerando, de vida o muerte que tú cultives una vida de oración. Es de vida o muerte que tú te mantengas firme, hermano, firme en la oración. Fíjate que lo hablábamos estos días en la santificación, la semana antepasada. Cuando el Señor Jesús en el Getsemaní le dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Encontramos por allá a Pablo en Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, diciendo, orad sin cesar. Orad en todo tiempo, no te canses de orar. Pero entonces tú y yo por el trabajo, tú y yo porque estamos cansados, tú y yo porque tenemos sueño, tú y yo porque no tenemos vida, porque no tenemos disciplina de oración, entonces estamos brazos caídos. No podemos, como el Señor Jesús dijo a sus discípulos, ni siquiera una hora. Y aquí Daniel dice que oraba 3 veces al día. ¡Qué firmeza en la vida de oración! ¡Qué firmeza! Y cuando hablamos de firmeza estamos hablando de solidez. ¡Qué vida tan sólida! Hablando de la oración, la que tenía Daniel. Cuando hablamos de firmeza, hablamos de dureza. La vida de oración de Daniel tenía dureza. Y cuando hablo de dureza, no de dureza de corazón, sino que era resistente. Porque ese es otro sinónimo de firmeza, la resistencia. Y miren lo siguiente, el siguiente sinónimo para firmeza que me encanta y se adapta perfectamente a nuestro contexto bíblico. Un sinónimo de firmeza, inflexibilidad. Inflexibilidad, es que no se estira. No es flexible, no se dobla. Daniel, ¿y por qué digo que se adapta al tema bíblico? Porque Daniel podía decir, bueno, no voy a orar 3 veces al día, voy a orar una y calladito. No voy a orar con las ventanas abiertas, voy a orar con las ventanas cerradas y calladito. O bueno, nada más son 30 días, en el día 31 yo ahí retomo la oración. No, Daniel fue inflexible, no negoció su vida de oración, no negoció, había una solidez, que por eso que cuando él se enteró, él se fue a hacer lo que él venía haciendo. Hermano, firmes en la oración. Necesitamos esa firmeza que tuvo Daniel, esa inflexibilidad. Mi vida de oración es en las madrugadas, pues en las madrugadas sigo. Mi vida, no voy a negociar mi tiempo de oración porque me voy a ir a trabajar, porque voy a hacer ejercicio, porque tengo sueño. Mi vida de oración es mi prioridad. ¿Por qué? Porque entiendo que a través de la oración es que esa va a ser la garantía de que yo voy a prevalecer. Mi vida, una vida de oración firme, sólida, resistente, imperturbable, inalterable, inamovible, será la garantía de que yo permanezca fiel, firme delante del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que yo creo que hoy el llamado es, preciosa iglesia, a tener una vida de oración sólida, a tener vidas de oraciones firmes, una vida de oración firme, imperturbable, inflexible, una vida de oración sólida, una vida de oración sólida. Y si te das cuenta, al momento que Daniel se fue a orar, él no se fue a chillar. ¡Ay, Señor! Pero mira que yo no. Dice que él abrió las ventanas y comenzó a dar gracias, a alabar. Hermano, eso es otro nivel. Que a sabiendas que había un decreto y un decreto de muerte, él se hubiese ido a abrir las ventanas y a alabar.
Y agradecer a Dios, hermano, ese es otro nivel al que tú y yo necesitamos ascender, al que tú y yo necesitamos llegar. Si hay algo que nos va a afirmar, será la vida de oración. Nuestra vida de oración, hermano, y escúchame, porque creemos que porque oramos 10 minutos y cabeceando, ya oré, ya cumplí. No. Una vida de oración necesita, como nuestro pastor nos ha estado enseñando durante meses, necesita de experiencias. Porque serán las experiencias con Dios las que fortalecerán nuestro espíritu. Las que fortalecerán nuestro espíritu. Esas experiencias que tú vivas en la oración con el Señor son las que van a transformar tu carácter, son las que doblegarán el orgullo, son las que quebrantarán el corazón. Yo no te estoy hablando de la oración vaga que puedes hacer acostado en tu cama. Pastora, lloré. No, esa oración no traspasa las paredes de tu cuarto. Estoy hablando de una oración donde como ocurrió con el Señor Jesús en el Getsemaní, que dice que vinieron ángeles a fortalecerlo, como ocurrió con Jacob en aquel momento cuando él huía de Saúl, que tuvo esa experiencia, aquel sueño cuando vio la escalera donde subían y bajaban ángeles. Estoy hablando de experiencia como la que en el capítulo 32 de Génesis habla que Jacob tuvo con ese ángel y fue mudado y fue transformado. Dejó de ser Jacob para ser Israel. Vi a Dios cara a cara. Hermano, que tú en tu tiempo de oración tú veas a Dios cara a cara. Y recuerde lo que sigue diciendo, lo que dijo Jacob, Israel. Vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Porque cuando yo veo a Dios cara a cara, yo obtengo libertad. Cuando tú y yo vemos a Dios cara a cara, algo muere dentro de nosotros. Muere nuestra carne, muere el pecado, muere el orgullo, mueren los malos pensamientos, el temor. Cuando vemos a Dios cara a cara, esa es la vida de oración que necesitamos cultivar en este 2021. Una vida de oración con experiencias sobrenaturales, pero no solamente donde llores, sino donde algo ocurra en tu corazón, en tu carácter, en tus pensamientos. Daniel pudo prevalecer en medio de tantas pruebas, hermano, gracias a su vida de oración. Eso lo mantuvo su vida de oración. Velad y orad, como dijo el Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Acompáñenme a esta cita para pasar al segundo punto. En Efesios capítulo 6. Mire lo que dijo Pablo. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Pablo viene, si hay una carta poderosa, doctrinal, leímos hace unos días, es la carta a la iglesia en Éfeso. Qué carta tan poderosa esta. Pero él termina diciendo, por último, versículo 10, capítulo 6, fortalezcanse, dice esta versión, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ante las artimañas del diablo. Y mire el verso 18. Oren en el Espíritu en todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración
por todos los santos. Hermano, es tiempo para fortalecernos, como empezó el versículo 10, para fortalecernos en el poder del Espíritu. Pero la única forma de fortalecernos es a través de la oración, de una vida de oración firme, una vida de oración inamovible, imperturbable, inflexible. ¿Y cuál es el otro? Inalterable, firmes en la oración, una vida de oración con experiencias que me transformen. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Y el segundo punto es, como te decía en el título es firmes en la oración, perseverantes en la asignación. Y ese es el segundo punto, perseverantes en la asignación. Me encanta y volvamos a Daniel. En Daniel hay una riqueza poderosa. Comienza el capítulo 1 de Daniel. Ya llegó a Daniel. Vaya a Daniel capítulo 1. Usted tiene que ser muy ágil con la palabra. Ya tiene que saber dónde está Daniel. Amén. Aleluya. Daniel capítulo 1. Usted recordará que Daniel era hebreo y había sido llevado cautivo a Babilonia. Vamos a leer en el versículo 4. El versículo 3. Además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes con P, para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey, versículo 5, le asignó la ración diaria de comida, del vino que servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey, entrarían a trabajar. Y cuando hablamos de perseverar en la asignación, el mejor ejemplo lo tenemos con Daniel. Uno puede decir, hablando en el contexto de hoy, que Daniel tenía un empleo. Daniel era funcionario público, era funcionario de la administración pública. Cuando llegamos ya al capítulo 6, que es nuestro texto de hoy, ya tenía un cargo muy alto, y recuerde que lo leímos, dice que el rey, en este caso ya era otro rey, ya estaba bajo otro imperio, el de los medos y los persas, y con el rey Darío dice que ya el rey lo quería poner como uno de los 3 administradores, ¿sí? O sea, como una figura principal allí. Y entonces uno puede decir, bueno, Daniel tenía su empleo, Daniel tenía que cumplir obviamente un horario de trabajo, Daniel tenía que cumplir con algunas funciones requeridas por ser funcionario público. Podemos decir, llevándolo mucho más a nuestro contexto, que Daniel tenía su trabajo secular. Sin embargo, vemos que aunque Daniel junto con sus amigos, no olvidemos a los 3 amigos, que ellos eran parte de la corte real, eran parte del gabinete, no sé cómo diríamos ahorita, cómo se diría eso, del gabinete del presidente, eran de los funcionarios más importantes. Dice en el capítulo 6, usted recordará, no vamos a hablar al respecto, pero se emite el decreto en el capítulo 6, se llevan a Daniel a la fosa de los leones. El rey, con mucho pesar, porque el rey estimaba a Daniel, se lleva a Daniel al foso de los leones porque había un decreto, y Daniel pasa toda la noche allí. Al día siguiente el rey Darío se para muy temprano a ver qué había pasado con él, y dice que le gritó, el rey Darío le gritó desde afuera, Daniel, siervo del Dios viviente, en el versículo 20 del capítulo 6, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y le contesta Daniel, tan lindo, poderoso, que viva su majestad por siempre.
Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo en contra de su majestad. Y entonces obviamente sacaron a Daniel, en fin, y el rey lo enaltece. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó sacarlo del foso. Cuando lo sacaron, no había rasguño en Daniel, pues Daniel confiaba en el Señor. Versículo 24, entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado, a ellos con sus esposas, sus hijos, y los echaron a ellos al foso de los leones. Verso 25, más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones, lengua de este mundo, paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre ¿a quién? Al Dios de Daniel. Al Dios de Daniel. Verso 28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y Ciro, el persa. Y ahí vemos entonces que se me enredó la lengua, que usando ese término que usamos a veces en la iglesia, en ese trabajo secular, en el empleo, en lo secular le fue muy bien. Claro, difícil, pasó por el foso de los leones, pero dice que él prosperó durante 2 reinados, dice que alcanzó un nivel alto, hermano. Pero yo quiero decirte algo más, que a la par que él iba siendo prosperado en lo laboral, en lo que hoy llamamos su trabajo secular, él no abandonó su asignación. Él no abandonó su llamado. Él no abandonó el propósito para el cual Dios lo había llevado a esta nación y por lo cual Dios lo había puesto en ese lugar. Daniel entendió que si él estaba allí era para cumplir, no para enriquecerse, no para vivir bien y tener los lujos. Él entendió que Dios lo estaba poniendo en alto, pero solamente obviamente para bendecirlo, pero también para revelarle a Daniel los tiempos que hoy tú y yo estamos viviendo y, ojo, los que vamos a vivir. Le estaba en el futuro, y lo vamos a leer rápidamente. Dios le habló a Daniel mientras él era prosperado en lo laboral, mientras él prosperaba en lo secular. Dios estaba cumpliendo su llamado poderoso, glorioso en Daniel. Acompáñame a estos textos. Comienza el capítulo 7. Versículo 1. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Bajo el reinado de Belsasar dice: y Daniel tuvo un sueño y visiones mientras estaba en su cama. Es decir, mientras él seguía siendo funcionario público, mientras él seguía ejerciendo su función como administrador, como encargado del rey, Dios lo venía usando para mostrarle visiones y sueños acerca del futuro. Ese fue el versículo 1 del capítulo 7. Vaya conmigo al capítulo 8, versículo 1 también. 8, capítulo 1. En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. Otra visión. Capítulo 9, versículo 1. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Y en otro momento hablaremos qué significan esos 70 años, las semanas y todo eso. Pero cómo durante él ejercía y Dios lo prosperaba en lo laboral, en lo financiero, porque obviamente no ganaba mal, pero como él
ejercía su función pública, también ocurría algo en su asignación. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 1 también. 10, versículo 1. En el tercer año del reinado de Ciro de Persa, Daniel tuvo una visión. Y entonces es allí donde yo recuerdo las palabras de mi esposo, de Germán, donde en el mensaje Fuertes por Dentro nos enseñaba, se lo decía hace un ratico atrás, de que somos un espíritu con un alma y que reside temporalmente en un cuerpo. Somos un espíritu con un alma que reside temporalmente. Y ese temporalmente hay que ponerlo en mayúscula, en negrilla, con comilla, en resaltador, temporalmente en un cuerpo. Y es entonces donde bajo esa premisa tú y yo necesitamos entender que no podemos separar las áreas de nuestra vida. Daniel no es que era administrador y en su tiempo libre era ese hombre, ese profeta. O cuando los domingos de 10 a 12 era cuando él era cristiano. No bajo el reinado de Darío, de Ciro, de Belsasar, de Nabucodonosor, del que estuviese. Daniel seguía siendo siervo del Dios Altísimo. Y si tú recuerdas, lo acabamos de leer en el capítulo 6, cuando el rey Darío va a saber si él estaba vivo del foso de los leones, recuerda que le dice, Daniel, siervo. Uy, eso me encanta, eso me estremece. Dice, no le dijo, Daniel, tú que eres el funcionario público. O no le dijo, Daniel, tú que tienes las riquezas. O no le dijo, Daniel, tú que eres el empresario. No, le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, siervo. Hermano, Daniel era conocido como siervo, no como funcionario público, no como administrador, aunque la gente a su alrededor sabía que él era de los mejores. La gente sabía que como empresario, si es tu caso, él era de los mejores, de los más íntegros, de los intachables. En lo secular era intachable, pero eso no opacaba el ministerio, eso no opacaba la asignación. Iglesia, hay que dejar de negociar nuestra asignación por tener unos cuantos dólares. Hay que dejar de negociar y de matar y de morir a nuestro llamado por tener riquezas que se corroen, que se corrompen. Porque te digo algo, cuando tú y yo nos presentemos delante de Cristo, como un día lo estaremos, Dios no te va a pedir cuánto tienes en tu cuenta. Dios no te va a pedir los zapatos que compraste. Dios te va a decir, muéstrame tu carácter, muéstrame lo que hiciste para mí, muéstrame el fruto de tu servicio. Siervo fiel y diligente, siervo. Que no se nos olvide que somos siervos, no que somos amos. No somos amos y a veces queremos vivir como amos, donde yo gobierno, donde gobierna mi felicidad, que te recuerdo, temporal, porque bajo la premisa que somos un espíritu que tiene un alma, que temporalmente reside en un cuerpo. Y entonces, cristianos, tenemos a una iglesia afanada por lo temporal, abandonando su asignación, abandonando su llamado. Capaz, imagínense, para nosotros como familia es inaceptable renunciar al llamado por dinero, hermano. Y mire que nos han presentado propuestas. Claro que sí nos han presentado propuestas. Claro que sí ha venido el enemigo, como lo hizo con el Señor Jesús, a decirnos, mira, todo lo que te ofrezco, lo único que tienes que hacer es servir a la riqueza, abandonar la iglesia, abandonar tu asignación. Pero hermano, no.
No, es el tiempo de perseverar en la asignación. Es el tiempo de que tú perseveres en tu llamado. Es el tiempo de que tú perseveres en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, el llamado, la asignación, no es algo que hago. Te lo explico con un ejemplo. Yo soy esposa. Ya tenemos 21 años de casados. Y desde hace 13 años, 12 años y pico, soy mamá. ¿Sí? Yo no puedo decir, cuando yo viajo con mi esposo, que viajo sin hijos, las veces nos ha tocado viajar sin hijos, no es que yo estoy viajando sin hijos y ya dejé de ser mamá. No. Aunque no estoy con ellos, yo sigo siendo, porque es algo que soy. De pronto estoy un día, mi esposo viajó y me tocó estar sola. No quiere decir que ya yo no soy esposa, sigo siendo esposa, sigo siendo mamá. Lo mismo ocurre con mi asignación, sigo siendo pastora, sigo siendo sierva, porque servir a Dios no es lo que soy, o no es lo que hago, no es lo que hago los domingos de 10 a 12, los martes de 7 a 8, el día que me toca la célula y ya. No, cuando hablamos de siervo, es que yo soy, volviendo al ejemplo de mamá, yo soy mamá las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Soy esposa las 24 horas, los 7 días. De la misma manera soy sierva. De la misma manera tengo un llamado las 24 horas, los 7 días de la semana. Y yo creo que hoy el Señor te está hablando a ti. Diga allí, a mí. Y te está diciendo que necesitas perseverar en esa asignación, en ese llamado. Fíjate que sinónimos para perseverante es constante, insistente, es que insisto hasta que obtengo esa bendición en mi llamado. Otro sinónimo para perseverante es obstinado. Obstinado, es que no, es que me voy a fructificar, es que voy a cumplir con lo que Dios me mandó a hacer, es que lo voy a hacer. Daniel era el funcionario, pero también era el siervo al cual Dios le habló. Y le habló en este reinado, en el otro, en 2 imperios, 3, 4 reyes, donde él estuvo en el mismo lugar y siguió siendo siervo. No negoció su asignación, no negoció su llamado. Sinónimos para perseverar: mantener, continuar, empeñarse. Empeñarse es que tú te empeñes en cumplir aquello para lo cual Dios te tiene en esta tierra, que no es hacer dinero, que no es hacer plata, porque un día tienes y el otro no. El llamado permanece. El llamado, como dijo Pablo, es irrevocable. Así que, iglesia, el llamado, la asignación, no lo puedo separar de lo que soy, de lo que hago. Yo no puedo decir, ahorita soy mamá. Bueno, ya ahorita no soy mamá. Ahorita soy esposa y cuando Germán no está, ya no soy esposa. No, de la misma manera es con el llamado. Soy sierva cuando estoy en el supermercado, cuando estoy en el colegio, cuando voy manejando, en todo momento. Y hablando de perseverar, es que voy a continuar, es que me voy a empeñar a dar fruto, es que me voy a empeñar, estoy obstinado. Si lo pudiéramos llevar a un buen contexto, esa palabra obstinación, es que me enfoco, me determino a dar fruto, me determino a que se cumpla en mí el propósito, a que se cumpla en mí la palabra. No voy a negociar por unos cuantos dólares, por una felicidad que va a ser temporal, que dura algún tiempo. No voy a negociar con mi llamado.
No voy a negociar que Dios quite de mí su candelabro. No voy a negociar que me sea quitada la antorcha y se la den a otro que sí fue fiel. Iglesia, hoy es un llamado. Hoy es un llamado a que permanezcas firme en la oración y perseverante en tu asignación. Ponte de pie en tu casa. Póngase de pie. Los que están hoy por primera vez. Los que están hoy por primera vez. La diferencia entre religión y lo que yo te vengo a presentar es una persona. Y es la persona de Jesucristo. Y es la persona que vino a esta tierra hace 2000 años a morir por tus pecados. La religión, a diferencia, es todo lo que yo puedo hacer para entrar al cielo. Pero con Jesucristo es todo lo que Él ya hizo para que tú y yo entremos al cielo. Así que si tú hoy estás por primera vez, yo vengo a presentarte a un amigo que quiere también ser tu amigo, a un amigo que quiere acompañarte. Pero lo primero que todo, lo primero que Él quiere es que alcances, que tengas la vida eterna. Que tú sepas que si llega la muerte física, sepas también que no va a llegar la muerte espiritual, porque tú habrás, al aceptarlo, al empezar una relación con Él, tú tendrás vida eterna, alcanzarás salvación. Así que tú hoy que nos acompañas, tú que eres un invitado, hoy yo te invito, yo te presento al amigo Jesucristo, a ese que murió por nuestros pecados, a ese que por el cual hoy podemos entrar delante del Dios Padre. ¿Sí? Así que haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, dile allí, repite conmigo: Señor Jesús, hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo te abro mi corazón, perdona mis pecados. Yo reconozco que tú diste tu vida a cambio de la mía. Lávame con tu sangre, límpiame en el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a cada uno de esos valientes que hicieron esa oración. Si la hiciste, por favor, coméntalo, si lo puedes comentar allí, pero también dile a la persona que te invitó. Hubo alguien que te invitó a conectarte. Dile a él, a ella, que tú hiciste esa oración. ¿Por qué? Porque queremos seguir orando por ti. Iglesia, hagamos tú y yo ahora una oración. Una oración donde le digamos, donde empecemos diciéndole al Señor: Señor, mi vida de oración no es sólida. Mi vida de oración no es resistente. Mi vida de oración se ha alterado, se ha perturbado, se ha movido. Y no una vez, muchas veces. Así que ponte de pie, iglesia, y oremos. Señor, hoy queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, por una vida de oración escueta, débil, desnutrida, Señor, porque con ligereza oramos, Señor. Perdónanos porque hemos negociado en nuestro tiempo de oración, lo hemos negociado con el sueño, con el trabajo, con las actividades, con el televisor, con el teléfono, Señor, pero hoy queremos reconocer delante de ti que nuestra vida de oración necesita ser fortalecida, necesita, Señor, esa solidez, esa resistencia que viene de ti. Iglesia, dile conmigo: yo quiero vivir experiencias sobrenaturales. Quiero vivir experiencias que me transformen, que me quebranten, que me liberen. Quiero vivir experiencias en la oración, Señor, donde yo no salga igual,
Quiero vivir experiencias en la vida de oración, Señor, donde yo haga descender el cielo aquí a la tierra. Yo quiero experiencias en la oración donde pueda hacer mover tu diestra, Señor, a mi favor, a favor de la familia, de la iglesia, de la nación. Yo quiero una vida de oración, Señor, como tú la tuviste, Jesús. La misma vida de oración que tú tuviste, Jesús, como la tuvo Pablo, como la tuvo Daniel, como la tuvo David, Señor. Una vida de oración sincera, una vida de oración rendida, una vida de oración donde se manifestaba tu presencia, Señor. Una vida de oración donde el fuego no se apague. Una vida de oración, Señor, tan sólida, tan fuerte, tan firme, que sea inalterable, que sea imperturbable y que sea inamovible, Señor. Porque como dijo el apóstol Pablo, decidimos fortalecernos en el poder de tu fuerza. Decidimos fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor. Sigue orando conmigo, iglesia. Dile allí: Señor, perdóname por desestimar mi asignación. Perdóname por menospreciar mi llamado. Perdóname por negociar. Dile algo más, iglesia. Dile: perdóname por separar mi asignación de lo que soy. Perdóname por separar el llamado de quien soy, Señor. Porque soy siervo. Soy sierva, dile conmigo: antes de ser empresario, antes de ser lo que sea, soy siervo del Dios viviente. Soy siervo del Dios omnipotente, Señor. Antes de tener empresa, antes de cualquier cosa, soy siervo. Soy sierva. Que no se me olvide eso, Señor. Y dile para terminar: perdóname. Perdóname por menospreciar. Perdóname por no insistir en mi asignación. Perdóname por abandonar, por querer abandonar, Señor, el llamado que tú me hiciste. Pero hoy, Señor, levante allí su mano derecha empuñada, como que si tuvieras una antorcha. Ya vamos a terminar. Como si tuvieras una antorcha. Es la antorcha del llamado. Es la antorcha con ese fuego, el fuego de la oración. Pero es la antorcha de tu asignación, de lo que eres, del servicio. Eres siervo y levántala y di conmigo: soy siervo del Dios viviente. Soy siervo del Dios viviente. Y como siervo del Dios viviente, Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro tiempo. Tú sabes nuestros deseos y nuestras necesidades, pero tu palabra dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura. Perdónanos por invertir el versículo. Perdónanos por invertir las prioridades, Señor. Hoy levantamos la antorcha de nuestro llamado. Hoy levantamos la antorcha de nuestra asignación. Seremos luz en todo tiempo, no a una hora, no en un momento. Seremos luz en todo tiempo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, Señor, aleluya. Un abrazo fuerte, querida iglesia. Firmes en la oración, perseverantes en la asignación. Un abrazo, Dios les bendiga. Cada domingo
domingo Dios nos sorprende con una poderosa palabra y sin duda esta semana no fue la excepción. Fuertes en la oración, firmes en la asignación. Nos enseñó que la oración es la base para tener una relación correcta con el Padre y de esa manera poder cumplir con la asignación que Él nos dejó. Te invito a que me acompañes a Romanos 4:18, que dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Abraham sin duda era el padre de la fe y nos enseñó que por la fe puedes alcanzar todas las promesas que Dios te ha dado. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios y tú simplemente no las has creído lo suficiente, sino que has dudado? No dudes de la promesa de Dios. Recuerda que en Hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso cuando des tus diezmos, tus ofrendas, cree firmemente que el Señor, que es poderoso para hacer cualquier cosa, puede cumplir ese anhelo de tu corazón que incluso ya Él conoce. Entonces, así como Abraham nos enseñó que la fe mueve montañas, la fe te da descendencias, con la fe podemos alcanzar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Hoy te invito a que puedas dar un diezmo, una ofrenda llena de fe al Dios poderoso que todo lo puede cumplir. Fe en esa promesa que sé que Dios te ha dado en las finanzas. El Señor no se olvida de lo que tú sueñas, de lo que tú anhelas, de lo que tú quieres, pero activa esa promesa en fe, creyendo que Dios lo hará posible. Te invito a que te pongas de pie y oremos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que mira nuestros corazones y mira con agrado la fe con la que damos, Señor. La fe incluso con la que te pedimos, Señor. Te pido que mires a cada una de estas personas que han dispuesto su corazón para dar llenos de fe, lleno de alegría, Señor, creyendo que tú puedes cumplir cada promesa, Señor, que tú puedes suplir cada necesidad. Te pido que en este día, Señor, no apartes tu mirada de ellos, Señor, y recuérdales incluso a ellos esas promesas que les has dado y que tú eres poderoso, Señor, poderoso para cumplirla en este día. Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Iglesia, esta semana tenemos varias actividades. Martes, miércoles y jueves tenemos intercesión